estamos viviendo, ¿no? Sobre todo ahora enfocándonos, como lo decíamos, en la región del norte, lo que está sucediendo tanto en el Chaco como en Jujuy. Esto lo que es mediáticamente, digamos, conocido, pero que en realidad también venimos repasando una situación complicada en Salta. Bueno, pero para hablar de este tema, de lo que se está viviendo a nivel social y político, estamos en comunicación con el dirigente del Partido Obrero, con Jorge Altamira. Jorge, buen día, Fernanda te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, me adelanto, además de los buenos días a todo el mundo, a la audiencia también. Yo soy candidato a diputado nacional por el Partido Político Obrera. Claro. El Partido Obrero está en el FITU. Y nosotros somos un partido que nos presentamos con independencia del FITU. Ah, con independencia, no dentro del FITU. No, de ninguna manera. Uh-huh. Podemos hablar después de esto mismo. Es más, me hubiera gustado que el tema que estoy introduciendo surgiera de una inquietud de la conversación. Pero como me presentaste del Partido Obrero, estaba obligado a hacer la aclaración ahora. Ahora, bueno, bienvenida sea. ¿No están dentro del FITU? No. Bien. Candidato entonces a diputado o precandidato. Ah, claro, precandidato a diputado nacional, sí. A diputado nacional, sí. Bien. Sí. Bueno, Altamira, ¿cómo analiza esto que está sucediendo en el norte? No, lo que sucede en el norte es general en todo el país. Sí. Quizás con menos noticia, pero los movimientos docentes autoconvocados, como esta enorme manifestación y huelga en Jujuy, en Salta, se han manifestado también en la provincia de Buenos Aires, se han manifestado en muchas otras provincias, porque la burocracia de Cetera le da la espalda a los problemas salariales enormes de los docentes. Se ha manifestado un poderoso movimiento en Tucumán, y entonces se desarrollan movimientos ajenos al aparato sindical, que es muy duro este aparato sindical en la provincia del norte. ¿Por qué? Prácticamente porque son sucursales del gobierno. Por ejemplo, el sindicato ADP de la Asociación de Educadores de Salta, en una ocasión hizo una elección sindical el 24 de noviembre. Claro. ¿No es cierto? Para que no vaya nadie. Y nunca participa en ningún movimiento reivindicativo. Y los docentes no llegan a la canasta familiar, que debiera ser en realidad el salario mínimo. Es decir, todo el mundo por lo menos debe ganar la canasta familiar, que es la condición mínima de existencia para una familia trabajadora. Entonces es un fenómeno general que cobra mayor intensidad. Hace poco fue en Salta, muy duramente reprimido, y en Salta el gobernador Gustavo Sáenz mandó un proyecto de ley a la legislatura que sesionó en tablas, es decir, sin pasar por comisiones ni nada, prohibiendo todo lo que prohíbe Morales en la Constitución de Jujuy. Y desató una movilización todavía más intensa, y al igual que en Jujuy, fue votado, Gustavo Sáenz es peronista, fue votado por la oposición, por el oficialismo, y aquellos que no lo votaron, sin embargo, brindaron el quórum que se necesita para que una sesión sea de tablas, porque requiere los 2/3. Entonces, en mi opinión, el que da quórum para un proyecto de ley negativo y sin el cual no sería tratado, es lo mismo que si lo hubiera votado. Como claro. El peronismo de Jujuy votó la Constitución, esta Constitución de Morales. Entonces acá lo que tenemos es la manifestación inevitable de un proceso que se desarrolla irregularmente en estas provincias, en otras, en lucha, pero que, como todo movimiento que responde a causas generales, tiende a coagularse en un movimiento general. Y entonces hoy hay paros a nivel nacional, movilizaciones en apoyo al pueblo de Jujuy, pero esta es la explicación. La explicación es
un nivel de pobreza del 40% que crece, los niños 60%, un derrumbe financiero, y mientras tanto, como usted habrá leído en los diarios, las empresas argentinas que cotizan en Nueva York le están ganando a las empresas norteamericanas en la suba diaria. Claro. Han subido en dólares una barbaridad, quiere decir que obtienen ganancias fabulosas acá en Argentina. Sí, es un año que realmente, bueno, sabíamos que se iba a presentar un año electoral que iba a ser complicado, pero digamos, una cosa es anticiparnos o escucharlo de palabra de los analistas y otra cosa es estarlo viviendo, ¿no? La complejidad que tiene para todos. Sí, yo diría que si tenemos en cuenta que los fenómenos sociales son complejos por definición, lo que creo que tenemos acá es un estallido extraordinario de contradicciones de los círculos gobernantes. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué salen todas estas leyes? Porque prevén que el escenario se va a agravar. Y entonces están tratando de montar un esquema represivo. Y también maniobras políticas, porque miren, Morales no necesitaba en absoluto modificar la Constitución para alcanzar todos los objetivos que se propone. Por eso con tanta facilidad entrega este artículo, entrega el otro, etcétera. Además, aunque la Constitución diga lo que Morales quiere que diga, para aplicarlo después tiene que haber una ley. Y esa ley se puede, digamos, discutir y aprobar, incluso si la Constitución no es aprobada, es un proceso independiente. Además, el Código Penal argentino ya tiene todo lo que Morales quiere en materia represiva. Le ha querido dar el estatus constitucional como no una maniobra, pero como algo políticamente relevante. Quiere ser conocido en el futuro como el hombre que dictó la Constitución, y a través de la demagogia constitucional darle una estatura a los que simplemente figuran en el Código Penal, y que eso que figura en el Código Penal es incompatible con la vida de los argentinos, porque si no manifiestan y no manifestamos, se van a derrumbar todavía más los salarios, va a crecer la pobreza y va a crecer la profunda insatisfacción que tienen los trabajadores en este momento. Sí. A nivel nacional, ¿cómo lo analiza al presente? Bueno, en primer lugar me interesa mucho señalar el verdadero derrumbe de las coaliciones principales. Porque si esto sigue como lo dicen algunos diarios de hoy, Scioli no va a poder participar de la interna de lo que ahora es la Unión de la Patria. Sí. Entonces esto, mire qué paradoja, Fernanda, esto, ¿no? La vicepresidenta se declaró proscripta y ella arma un esquema interno para proscribir a sus rivales. Sí, es fantástico. Sí. Esto todavía no lo subrayó, no lo señaló nadie, así que nos lo anotamos acá en Realpolitik como una observación original. La verdad que sí, es una especie de proscripción, y con candidatos que todavía están ahí en danza, ¿no? Suena Massa, de Pedro, Kicillof. Y es interesante por qué. Porque de alguna manera la interna del PJ o de esta Unión Patriótica está vinculada al acuerdo con el FMI. Es decir, Massa tiene que transitar hasta diciembre con un acuerdo con el FMI, para eso necesita el apoyo total del kirchnerismo. Si lo excluyen de la candidatura y ponen a de Pedro lo que fuere, eso va a ser interpretado por el FMI como que Massa y el gobierno no tienen condiciones de aplicar, no tiene condiciones políticas, ¿no? No le falta voluntad, pero no tiene condiciones políticas de aplicar el plan que se ha acordado con ellos, y puede desatarse una corrida cambiaria. Entonces, por primera vez que yo recuerde, está tan entrelazado el proceso del FMI económico con una elección. En el caso de la Rúa,
En el 2001 ocurrió algo parecido, porque el FMI ya había dicho que la convertibilidad no iba y que había que devaluar, y era conocido por todo el mundo que el devaluador era Duhalde, con lo cual tuvimos una interrupción de un gobierno como consecuencia de una, digamos, de una negociación con el FMI. Se puede decir que cuando Duhalde y Alfonsín derriban a De la Rúa, lo hacen casi por orientación del FMI y de grupos locales que estaban endeudados y con la devaluación de deuda. Claro. Sí, pero bueno... Esa es la realidad. No, lo que estoy tratando de señalar, o digamos objetivamente señalo, es que para todo el Estado y los partidos políticos están entrelazados con poderosos intereses que no corresponden a nosotros los trabajadores. Eso es lo que vamos a decir de nuevo en esta campaña electoral, pero con mayores evidencias o con mayor experiencia del pueblo argentino respecto a esto. Porque el otro dato importante es el nivel de abstenciones que hay en todas las elecciones provinciales, los votos en blanco, y tenemos que inducir a tanta gente enojada, ¿no es cierto?, que tenga un voto de características socialistas, es decir, que represente los intereses de los trabajadores y no los intereses de los grandes grupos económicos. Exactamente, sí. Jorge, el tema de todo lo que tiene que ver con la economía queda bastante en claro. Ahora, lo que tiene que ver con lo social acá en la provincia de Buenos Aires, digamos, se ha visto en estos últimos meses un dirigente como Beliboni, a una ministra a un Ministerio de Desarrollo Social que cambia de ministro hace unos meses, una ministra hoy muy cuestionada como es Victoria Tolosa Paz, bueno, también acompañando, ya que lo nombramos, a Scioli. Pero, ¿cómo ve el tema de esto, ¿no? Del sector social, el reclamo en la calle, el pueblo en la calle? Sí, le quiero decir lo siguiente. No faltan proyectos, necesidades en Argentina para que no haya ningún desocupado. La infraestructura del país está deteriorada por completo. Y no hay un plan de obras públicas simplemente porque la prioridad es pagar la deuda externa. Esto es una cosa absolutamente elemental. Acá sí, con un programa de obras públicas, no le hablo ya de pavimentación de calles en el conurbano, sino escuelas, refacciones, construcción de nuevas escuelas, centros de salud, infraestructuras, caminos, puentes, algunas medidas de industrialización muy importantes. Argentina empezaría a recibir inmigrantes, porque no alcanzaría la población activa de Argentina para cubrir todos esos puestos de trabajo. Pero tienen que pagar una deuda que, si usted suma la Administración Nacional, los organismos públicos, las provincias, y el Banco Central y la deuda privada, se está acercando a los 600.000 millones de dólares, claro, en un plazo relativamente corto. Por lo tanto, detrás de esta elección, lo que hace Obama es un defalco contra los trabajadores con relación a esta deuda, y no un plan de obras públicas. Entonces la supresión de esta deuda es absolutamente necesaria. Lo curioso es que mientras acá en Argentina todo el mundo dice no, la deuda hay que pagarla, en el FMI, en el G20, en los diarios financieros internacionales, se discute cómo hacer para bajar el nivel de esta deuda, porque le temen una quiebra generalizada de los países emergentes, lo cual llevaría a la quiebra a numerosos fondos internacionales. Es decir, que tenemos nosotros una burguesía nacional que está detrás de los monopolios internacionales en la cuestión de la deuda esta que quieren. ¿Por qué? Porque una cosa que los argentinos no saben es que esta deuda en un 60%, 65% está en manos de argentinos, es decir, de empresas, compañías, individuos ricos, argentinos. El 40% está en manos extranjeros.
Entonces es un impuesto contra los trabajadores para pagar a la clase patronal. Es así de sencillo. Por ejemplo, si alguien trabaja en una gran firma, lo digo a título puramente imaginativo, ¿no? Si un trabajador que esté trabajando en este momento en una gran firma, no solo cobra un salario bajo, y eso permite grandes ganancias para las patronales, sino que los impuestos que él paga son para pagarle a su patrón el título de la deuda argentina que él tiene en su poder. Claro. ¿Te das cuenta? Si yo le descuento a ese trabajador lo que paga en impuestos, por ejemplo IVA, para pagarle a su patrón los intereses de la deuda, el salario de ese trabajador es todavía la mitad del bajo salario que está cobrando ahora. Sí. Esta es una situación insostenible. Si es explicada sistemáticamente, si es orientada adecuadamente, etcétera, podemos desarrollar en un plazo relativamente breve, aprovechando las tradiciones nacionales de lucha, un poderoso movimiento que terminaría con todo esto rápidamente. Uh-huh. Bien, Jorge, bueno, le deseamos lo mejor para estas elecciones PASO y bueno, ojalá que realmente la izquierda en estos tiempos difíciles sea una opción, ¿eh? Éxitos. Bueno, le agradezco mucho y este deseo suyo sobre las PASO, permítame que se lo exprese a toda la audiencia, porque de pasar las PASO podemos entrar en la elección general y dar toda la pelea, ir a los debates presidenciales, claro, y dar una pelea de mayor alcance, un escenario más amplio que este escenario de las PASO. Muy bien. Le agradezco los minutos, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Chau, chau. Ahí estábamos con uno de los precandidatos, con Jorge Altamira, precandidato. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com